básicamente cuando hablamos de género hablamos de derechos humanos. Los derechos humanos refieren a la igualdad de todas las personas de poder acceder a un piso mínimo de dignidad en todos los ámbitos de su vida, a participar en condiciones de igualdad en los distintos espacios de la sociedad, a poder desarrollar sus capacidades y sus potencialidades en el ámbito de la educación, del trabajo, de poder contar con una salud absolutamente integral donde se respeten sus cuerpos, sus decisiones. Y estos son cuestiones de derechos, y la igualdad entre los géneros es una cuestión de derechos, porque la igualdad entre los géneros no supone que vaya a invertirse un cierto orden de jerarquía y que ahora las mujeres van a tener más poder que los varones o ese tipo de cosas, sino realmente alude a la igualdad de derechos. La igualdad de derechos, la igualdad de responsabilidades. Entonces, para mí, necesariamente cuando hablamos de género estamos hablando de derechos humanos. Cuando hablamos de igualdad, valga la pena decirlo, no estamos hablando de identidad, ¿no? En el lenguaje común, nosotros usamos la palabra igual como idéntico, ¿no? Tengo esta manzana es igual a esta. Cuando hablamos de personas nunca hay igualdad. Las personas somos todas diferentes entre nosotros. Lo que no está en discusión, lo que no debería estar en discusión, es que esas diferencias tienen que partir de un paraguas de igualdad de derechos. Por eso insistimos en la idea de igualdad de derechos. Y creo que eso es algo muy importante porque muchas veces genera mucha confusión, ¿no? ¿Por qué vamos a ser iguales y tal? No, el piso es la igualdad de derechos y la diferencia tiene que ser bienvenida y celebrada a partir de la legitimación de que nuestros derechos son iguales. Las desigualdades de género no son las únicas desigualdades que existen entre los seres humanos. Hay muchos otros planos de jerarquías sociales que tienen que ver con nuestras posiciones coyunturales o ontológicas de la vida de las personas y que también atraviesan, se suman, se superponen con las desigualdades de género. Por ejemplo, si decimos uno de los debates históricos dentro de la perspectiva de género y de las perspectivas más que estaban más cercanas a la idea de una justicia social, era hace 20, 30 años, decían, bueno, el tema de género no es tan importante porque la contradicción fundamental es entre las clases sociales. Entonces parecía que había que trabajar solamente por la equiparación de los niveles de derechos entre distintas clases sociales, como si eso no tuviera que ver con el género también. Vale decir, es igual en una sociedad determinada participar o pertenecer a los sectores populares siendo varón o siendo mujer o siendo una persona trans. Entonces, no es igual, porque se van sumando niveles de desigualdad. Entonces, si uno tiene que pensar que la clase social con el género se intersectan y generan diferentes escenarios de participación, de posibilidades y tal, y también muchas veces las vulnerabilidades que se superponen. Con la cuestión racial también es muy importante. Por supuesto que las mujeres blancas y las personas blancas en general no tenemos algunos privilegios que no los notamos, pero que son privilegios al fin frente a las personas que están racializadas. ¿Por qué? Porque la racialización de las personas lo que hace es introducir una situación de discriminación adicional. Y cuando la racialización se superpone a las cuestiones de género, también ahí hay una nueva imbricación de desigualdades. Así hay muchas cuestiones, ¿no? La etnia, la edad no es igual como vamos transitando nuestras vidas, como mujeres, como varones o como personas trans en la adolescencia, en la vida adulta, cuando somos mayores. Entonces, por eso muchas veces se habla de este concepto que se ha acuñado por Kimberly Crenshaw como interseccionalidad, y de lo que habla es básicamente de eso, de como si fueran, una vez la escuché a ella diciendo que eran como distintas autopistas, que una va para acá, una va para allá, y que en un momento se intersectan, ¿no? Se superponen, y que en esos puntos de intersección se
profundizan las desigualdades y la vulnerabilidad de ciertas poblaciones frente a otras. Ahí está uno de los nudos muy, muy interesantes que afortunadamente la comunidad LGTB, o sea, LGTBI, digamos, de lesbianas, de gays, de trans, de bisexuales, de intersex, afortunadamente nos llamaron la atención también como otra de las intersecciones muy importantes. Porque esto, como decíamos, bueno, lo binario es como haber pensado que el mundo se dividía en dos sexos con géneros correspondientes. No binario quiere decir empezar a darnos cuenta y a introyectar, a tener claro, a poder recalcular nuestra mirada, que no necesariamente el mundo se divide en dos, que cuando pensamos que el mundo se divide en dos, estamos dejando de lado la población intersex, la gente que nace con caracteres sexuales y genéricos ambiguos y que durante mucho tiempo se las intervino quirúrgicamente para adecuarlo a este mundo binario. Pues no, la necesidad de pensar desde los derechos humanos a lo que nos llama es a que se tengan que dejar en suspenso ese tipo de intervenciones quirúrgicas para que sean los mismos sujetos los que decidan cómo quieren vivir sus cuerpos y sus identidades y si quieren o no atravesar ese tipo de intervenciones quirúrgicas. Pero al mismo tiempo se estaba dejando de lado todo aquel mundo importante y amplio de personas que no se identifican necesariamente con lo masculino o con lo femenino, o bien que se identifican con una identidad femenina habiendo nacido con genitales masculinos o habiendo sido asignado como varón cuando nació, o al revés. Entonces, pensar en superar esa perspectiva binaria, que llamamos binaria desde la perspectiva de género, es entender que el mundo tiene muchas más identidades posibles, que las personas se identifican de múltiples maneras y que es importante darle lugar a cada persona del modo que se identifica, porque eso es realmente respetar sus derechos, respetar su derecho a la identidad, a la autopercepción, a su identificación, etc. Y el tema de la heteronormatividad, que es el segundo concepto que a veces nos hace un poco de ruido, ¿no? Binario, heteronormativo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando justamente de lo mismo, como de decir, hay toda una estructura institucional que durante mucho tiempo supuso y presupuso y sigue a veces presuponiendo, a pesar de tener legislaciones muy progresistas en nuestro país, que todas las personas éramos o somos heterosexuales. Por decir un ejemplo muy concreto, cuando la legislación sobre familia y sobre matrimonio solamente daba por sentado cómo se podían establecer matrimonios o uniones entre hombres y mujeres, se estaba partiendo de la idea que solamente una pareja formada por un hombre y una mujer iban a estar deseantes de contraer matrimonio. Que no había otras parejas o que se las ocultaba. Entonces ahí está como toda la mirada que llamamos heteronormatividad, es dar por sentado, pensar en como lo normal, lo normativo a nivel de normal y a nivel de lo que debe ser y lo que debe estar respetado en las leyes, parecía ser aquel patrón o el canon heterosexual. Cuando empezamos a superar eso, obviamente en nuestro país tiene que ver con una demanda muy fuerte de la población LGTBI y que ha logrado primero la ley de matrimonio igualitario, después la ley de identidad de género y finalmente la transformación del Código Civil y Comercial, que reconoce todas estas identidades en su mismo articulado y que es un paso muy importante para tomar realmente un código civil y comercial desde una perspectiva de derechos humanos, tanto en las leyes de familia, en las leyes de responsabilidad civil, etcétera, etcétera.